Buenas noches a todos los presentes. En este foro estaremos hablando acerca de la caracterización de yacimiento. Cabe destacar que la caracterización de yacimiento es un área multidisciplinaria que abarca disciplinas tan variadas y complejas como la geología, geofísica, petrofísica, yacimiento, geoquímica, y con ello nos permite analizar y predecir el comportamiento de un yacimiento en un reservorio, dependiendo del país del cual me estén escuchando. Por lo cual, y por cuestiones obvias de tiempo, no podremos abarcar en su totalidad en esta presentación. Pero sí explicaré la terminología básica e información relevante al tema, en función a dos casos prácticos que presentaré. Espero que con ello incrementemos nuestros conocimientos en el tema y les sirva de estímulo para la creciente y pujante nuevas generaciones en la investigación sobre el tema. En cuanto al tema a abarcar, como lo dije anteriormente, hablaremos de la parte de caracterización de los yacimientos, terminología básica, los yacimientos y sus tipos, las condiciones para la formación de un yacimiento o de un sistema petrolero, como la roca madre, migración, roca almacén, trampas, la clasificación de los yacimientos de hidrocarburos, las reservas y, por supuesto, los casos de estudio que traigo a colación. Este es un tema que me fue presentado por un profesor de geología petrolera, en el cual hablaba de las estimaciones energéticas necesarias para Estados Unidos. Siempre comienzo con este tema ya que es de bastante relevancia en función a los nuevos estudiantes de las áreas, ¿no? Edward, en su paper, genera las predicciones sobre las tasas de producción y la recuperación final de crudo, las cuales son necesarias para la planificación inteligente y una actuación oportuna que garantice el flujo continuo de energía que requiere la creciente población mundial y las economías en expansión. El petróleo para poder abastecer esa creciente demanda hasta que alcance el pico de producción mundial. La brecha energética causada por la disminución de la producción de petróleo convencional deberá entonces cubrirse con un aumento en la producción de lo que es carbón y gas natural. Por supuesto, los petróleos no convencionales procedentes de arenas bituminosas, petróleos pesados y pizarras bituminosas. Y por supuesto, las energías nucleares e hidroeléctricas y las fuentes de energías renovables que son tan llamativas hoy en día, como son la solar, eólica y geotérmica. Las previsiones de disminución de la producción de petróleo se basan en la estimación actual de los recursos finales recuperables de crudo convencional, que se estimaban al momento de hacer este paper, el señor Edward, en 329 millones de barriles. Esto es para Estados Unidos y cerca de 3 billones de barriles para el mundo. Edward, en su paper, estimó que el pico de producción mundial de crudo se produciría para el año 2020, con 90 millones de barriles por día. La producción del crudo convencional en Estados Unidos se prevé que se termine en torno al año 2090 y la producción mundial está cerca de su agotamiento o estaría cerca de su agotamiento para el año 2100. Las premisas que tomó el señor Edward fueron las siguientes. La economía global está impulsada por un continuo crecimiento y consumo de hidrocarburos, por una expansión de la población mundial. Los Estados Unidos y el mundo agotarían económicamente las reservas recuperables de petróleo y gas convencional a finales del siglo XXI. Y el suministro sostenible de energía en el mundo dependerá del carbón, energía solar y nuclear. La estabilización del consumo de la energía mundial se prevé que comience durante la segunda mitad del siglo XXI, en la medida que la población mundial comience a estabilizarse. Y la eficiencia de la energía y su uso siguen aumentando la conservación que se convierte ahora en un nuevo paradigma. Ok, ahora hablemos de lo que es un yacimiento, que es lo que venimos a buscar acá, ¿no? A caracterizar en todo caso. Un yacimiento de hidrocarburos se puede definir como una estructura geológica en el subsuelo conformada por rocas porosas y permeables, que permiten la acumulación de hidrocarburos en cantidades comerciables explotables y rodeada por rocas en teorías impermeables que impiden la transgresión de los fluidos hacia otra zona. Es decir, podríamos decir que es un cuerpo de roca de subsuelo con suficiente porosidad y permeabilidad para almacenar y transmitir fluidos. Las rocas sedimentarias son las rocas reservorios más comunes, son un componente crítico en el sistema petrolero. Ahora bien, hablemos de la escala del tiempo geológico. El tiempo geológico se refiere al tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se formó la Tierra, es decir, alrededor de unos 4.500 millones de años. La escala del tiempo geológico se divide principalmente en 4 grandes periodos, los cuales son considerados como unidades de magnitud variable y se denominan eones, eras, periodos
y épocas. Esta escala se denomina cronoestratigráfica y se fundamenta en el Sistema Internacional de Estratificado o de Sistemas Estratigráficos, regulado por la Comisión Internacional de Estratigrafía, la cual define las divisiones relativas del tiempo geológico y las cuales establece esos límites de esas unidades. Ahora bien, lo que nos compete es nuestro punto, establecer los tiempos geológicos de relativa importancia para la industria. O sea, en nuestro caso, donde se depositaron esas rocas, la roca madre, en oriente del país sería Querecual, la formación Querecual, en el occidente del país sería la formación La Luna. Entonces, el Cretácico es donde se generó ese proceso de depositación de esa roca madre, la que nombramos anteriormente. En el Mioceno y el Eoceno corresponde a la depositación de las rocas almacén o yacimientos presentes en el área. Como podemos ver en la escala del Cretácico, corresponde a un tiempo entre 70 y 150 millones de años. El Eoceno entre 35 y 55 millones de años y el Mioceno alrededor de 5 a 22 millones de años. En función a lo antes explicado en la tabla de tiempo geológico, podemos apreciar la estratigrafía del área, donde se puede observar lo siguiente. En el Cretácico superior, donde se encuentra la roca madre, perteneciente a la formación La Luna, ya que esta representa a la cuenca del lago de Maracaibo en el occidente del país, en el oriente del país sería la formación Querecual. En el Paleoceno, las areniscas pertenecientes al Eoceno, lo cual corresponde a formación de Misoa, por lo menos en este caso las areniscas B y C, y la formación Paují, correspondiente a la arena A. Estas últimas solo se encuentran en la sección sureste de la cuenca, siendo erosionada en el resto de ella, dando paso a la discordancia del Eoceno. Luego encontramos lo que es el Eógeno, que podemos apreciar las areniscas correspondientes al Mioceno, en las cuales pertenecen a los yacimientos someros presentes en la cuenca. Sí, son las areniscas más suprayacientes, donde encontramos los yacimientos más someros de la cuenca. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el yacimiento, cuáles son las condiciones necesarias para que se forme un yacimiento o un sistema petrolero. Como lo establecimos anteriormente, un yacimiento de hidrocarburos se puede definir como una estructura geológica en el subsuelo conformada por rocas porosas, permeables, que permiten esa acumulación de los hidrocarburos en cualquier fase. A su vez, para que exista un sistema petrolero, se debe cumplir con ciertas condiciones, como lo son las rocas madre, que es donde ese material sedimentológico y orgánico se depositaron y es transformado mediante ciertas características que ya vamos a hablar posteriormente en hidrocarburos. Luego necesita un proceso de migración, que es el movimiento de esos hidrocarburos desde la roca madre a la roca recipiente, teniendo como vía dos propiedades importantes, como lo son la porosidad y la permeabilidad, lo cual permiten su movimiento. Una roca recipiente o una roca almacén, la cual es aquella que tiene porosidad y es capaz de almacenar esos hidrocarburos. A su vez, yo necesito una existencia de un sello, que es todo material o combinación de materiales de la corteza terrestre que simplemente impiden el paso de esos fluidos. Y por supuesto, la sincronización geológica, que es la existencia de una trampa para el momento en que ocurre la migración. Como lo establecimos anteriormente, la roca madre es la fuente productora de hidrocarburos. Y se considera que la materia orgánica depositada simultáneamente con las partículas de roca es transformada en hidrocarburos por varios factores, principalmente por la presión y la temperatura, que luego son expulsados a medida que continúa el soterramiento. El hidrocarburo más liviano migra a través de la roca hasta llegar a la superficie o ser atrapado, es decir, o cuando encuentre una trampa. En función a esto podemos apreciar en la lámina un afloramiento donde se puede ver la concreción de la formación La Luna, la cual puede ser analizada para determinar el carbón orgánico total presente, lo que nos puede dar una idea o un indicio del tipo de generación de hidrocarburos que puede lograr esta roca a condiciones de presión y temperaturas antes establecidas, un proceso que se denomina la ventana de los hidrocarburos, la cual presentaré un poco más adelante. Para clasificar la roca madre, primero necesitamos conocer el proceso en el cual se encuentra. Esta clasificación la podemos ver en la parte izquierda de la lámina, donde podemos ver lo que es el proceso de la clasificación potencial. Como lo indica su clasificación, es la que presenta la capacidad
o potenciabilidad de generar hidrocarburos, pero no presenta una madurez térmica necesaria para poder hacerlo. La activa es la que se encuentra en un proceso de generación. La inactiva es un intervalo de roca que estuvo activa, pero detuvo su proceso de generación asociado a un evento de enfriamiento térmico por levantamiento o una simple erosión. Bueno, no tan simple. La exhausta es la que ya agotó su capacidad de generación y expulsión de hidrocarburos. A su vez, a mano derecha de la lámina se puede apreciar la clasificación basada en el contenido de carbono orgánico total presente en una roca. Estos varían de 0 a 5, no es considerada, es decir, la cantidad de 0 a 5 en porcentaje, no se considera una roca generadora de hidrocarburos, de 0.5 a 1 es pobre, de 1 a 2 es buena, de 2 a 5 es muy buena y mayor a 5% es excelente. En esta lámina podemos observar el proceso por el cual debe pasar esta materia orgánica que ahora denotaremos como querógeno. Okay, en muchas litologías los pueden conseguir con K o con Q. De las dos maneras está bien escrito. El cual debe pasar por varios procesos en función a la presión y temperatura. Siempre un yacimiento se va a basar en presión y temperatura, siendo la variable más grande precisamente la presión. A mano derecha de la lámina podremos observar lo que es la ventana de hidrocarburos, la cual pasa por varios procesos denominados de agénesis, catagénesis y metagénesis, que varían en función a la temperatura, donde entre 100 a 150 grados centígrados el ácido húmico y el sapropel es convertido precisamente en hidrocarburo. En esta lámina podemos ver ese mismo proceso, pero de forma más detallada, aunando en cada uno de esos elementos. Cabe destacar, creo que no lo dije anteriormente, que el sapropel es lo denominado como la materia orgánica marina y el ácido húmico es la materia orgánica en ambientes continentales. Ahora vamos a hablar del proceso de migración. Como lo denominamos anteriormente, es parte primordial de ese sistema petrolero. La migración se puede definir de dos maneras, migración primaria y secundaria. La primaria no es más que el movimiento de los fluidos desde la roca madre hasta la roca almacén. Y la secundaria es el movimiento de ese fluido de la roca almacén hasta la trampa. Cabe destacar, en concordancia con lo que dije anteriormente, que si nosotros no encontramos o no tenemos una trampa, no hay esa sincronización geológica, ese hidrocarburo no va a encontrar dónde quedar entrampado y va a llegar a superficie. A medida que este proceso se va generando, ese hidrocarburo se va biodegradando. Por lo tanto, los hidrocarburos que encontramos en los menes en superficie son hidrocarburos biodegradados, los cuales mantienen la mayoría de los componentes más pesados. La roca almacén o roca yacimiento. Como lo definimos, no es más que aquella unidad sedimentaria que presenta características como porosidad y permeabilidad, las cuales nos permiten almacenar esos hidrocarburos provenientes de la migración. Cabe destacar que la porosidad no es inversamente proporcional a la permeabilidad, es decir, una roca puede ser porosa, mas no permeable. En el cuadro se presentan los tipos de rocas que caracterizan las unidades sedimentarias presentes en la cuenca del lago de Maracaibo, donde en el Cretácico predominan la alternancia entre calizas y areniscas. En el Paleoceno, Eoceno y Mioceno, respectivamente, las areniscas son las que tienen mayor predominancia, como se presenta en la imagen y se muestra en el núcleo que está en la lámina.